El conjunto amurallado de Pamplona, su ciudadela y el resto del recinto, constituye uno de los más interesantes del sistema baluartado, no solo a nivel de España, sino incluso a nivel europeo. Cuando Navarra se incorpora en la corona de Castilla, en la corona de España, entre los años 1512 y 1515, el panorama cambia completamente, el panorama de la defensa del reino, de la defensa estática y operativa. El Pirineo, que hasta entonces para nosotros no constituía ningún problema porque Navarra tenía también una parte en lo que ahora es Francia, la Baja Navarra, pasa a ser un país potencialmente enemigo. Son dos estados fuertes, la corona de España y la corona de Francia, y Navarra, por su posición junto al Pirineo, con una buena extensión de frontera pirineica dentro de sus límites, pues se convierte en un objetivo estratégico de primer orden que hay que fortificar. En los primeros años del siglo XVI los ingenieros militares progresan mucho en sus investigaciones y se pasa del antiguo sistema de fortificar medieval a base de altas torres y muros altos, elevados, a fortificaciones más agazapadas en el terreno, preparadas ya para disparar con artillería y recibir con el menor daño posible el impacto de la artillería. La gran aportación del siglo XVI, de sus orígenes, es la creación del bastión o del baluarte, que sustituye a lo que antes habían sido torres o torreones. El conjunto de Pamplona, que responde a este sistema, como digo, abaluartado, se empieza a construir en tiempo de Carlos V. Son varias fases. La primera sería coincidiendo con el reinado de Carlos V, el emperador. Luego lo continuaría Felipe II. Pero lo que hace Carlos V esencialmente es adaptar un antiguo recinto medieval. Pamplona estaba amurallada, por supuesto, desde época medieval, incluso romana, adaptarlo a las nuevas técnicas, como digo, de fortificar y de hacer la guerra, hacer nuevos bastiones, como de los que nos quedan todavía en pie, pues el de la Brit y el de El Redín, como los más significativos, o los portales, el portal de Francia, que el único de los 6 que hubo que se mantiene en toda su integridad. Y luego ya con Felipe II lo que se hace es, primero, la obra principal, la ciudadela. La ciudadela se proyecta y se pone la primera piedra en 1571, el año de la batalla de Lepanto, y se concibe como una gran fortaleza llamada a ser la llave del Pirineo en su frontera occidental. Luego se irían haciendo, más tarde la de Jaca y otras fortificaciones luego en el Pirineo catalán, que harían, como digo, el blindaje de toda esta parte, que tenía, por supuesto, su correspondencia por la parte de Francia. La ciudadela de Felipe II la construyen un poco apartada de lo que había sido el resto de la fortificación, lo cual exige hacer dos nuevos frentes de fortificación. El de la Taconera, que todavía se conserva con los baluartes de Gonzaga, Taconera y San Roque, y otro que ha desaparecido, el que le afectó el derribo de 1918-1920, que comprendía la parte entre la ciudadela y el baluarte de la Brit, que es donde, una vez derribado, se construiría el segundo ensanche. Con el advenimiento de la Casa de Borbón, en el año 1700, Pamplona se convierte en un objetivo principal para el nuevo cuerpo de ingenieros y se fortifica, se hace un plan general en 1720 y lo que se hacen ya es fuertes exteriores. El de San Bartolomé, donde actualmente radica el Centro de Interpretación de las Murallas, el del Príncipe, que se conserva, aunque un tanto metamorfoseado en las instalaciones del Estadio La Ravide, y uno desaparecido que era el de San Roque, por la zona que estuvo hasta hace poco la cárcel. Lo que se hace en el resto del siglo XIX, aparte de los muchos bloqueos y sitios que tuvo que padecer la ciudad, pues es mantener en pie este sistema de fortificación que desde el bloqueo carlista de 1874 se ve que ya es menos eficaz respecto a los efectos de la nueva artillería de ánima rayada y cabeza ojival. Y ya el resto, los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, no son más que gestiones continuas del Ayuntamiento de Pamplona ante el Gobierno Central de Madrid para conseguir su derribo. Una de las anécdotas tal vez más conocidas, pero no por ello pierde interés, porque parece prácticamente inverosímil, es que en febrero de 1808, poco antes de iniciarse la guerra de la independencia en España, los franceses, que estaban en aquel momento recibidos en Navarra como tropas amigas o aliadas, por eso el virrey les facilitó una serie de dotaciones, etcétera, pues ocuparon la ciudadela por sorpresa con la estratagema que hoy nos hace sonreír, por lo menos, de lanzarse bolas de nieve. Tenían que venir todos los días a recoger sus raciones de pan a la puerta de la ciudadela. Aquel día había nevado y empezaron pues a jugar los franceses a tirarse bolas de nieve
Y mientras tanto, mientras la escasa guarnición española estaba contemplando aquello en una especie de relax, teniendo en cuenta que eran, como digo, tropas aliadas, pues el general francés, d'Armagnac, dispuso que entraran unas tropas de élite, tiradores de élite, que en unos momentos, unos minutos, se hicieron con los puestos clave de la ciudadela. Para cuando se quisieron dar cuenta, la ciudadela estaba en manos francesas y se mantendría en ella, lo mismo que la propia ciudad de Pamplona, toda la guerra de la independencia, hasta 1813. Es curioso también, y linda con lo anecdótico, aunque es histórico rigurosamente, que muchas veces los visitantes, a veces incluso ilustres, que venían por Pamplona pues a visitar al virrey, se les recibía con todos los honores, pues a la práctica eran espías que luego facilitaban a su rey, por lo general el soberano francés, pues datos que ahora diríamos de interés estratégico, porque los entraban y les enseñaban las piezas de artillería y cosas que ahora diríamos que serían absolutamente confidenciales desde el punto de vista militar o estratégico. Incluso se dio algún caso cuando vino el duque de Saint-Simon en 1722, que el virrey, pues como era un noble importante francés, lo recibió en el Palacio de Capitanía, el Palacio Virreinal, actual archivo de Navarra, y le ofreció pues una comida que ahora diríamos típica de Pamplona, el tradicional ajo arriero, y el hombre, cuando hizo las memorias que dejó de aquel viaje, dice que era una cosa infame, llena de un aceite infumable y que aquello no había manera de comérselo y que solo por su educación francesa y hacer honor a su linaje lo comió todo lo que pudo, poniéndole la mejor de sus sonrisas al virrey, que había tratado de obsequiarle de esta manera sencilla. Luego hay que decir también que la ciudadela, desde su construcción, pero sobre todo en el siglo, particularmente en el siglo XVIII y parte del XIX, fue utilizada como prisión de Estado, un poco pues el papel que hacía la Bastilla en el París de antes de la Revolución Francesa. Pero curiosamente servía un poco también de prisión a la carta, diríamos como un servicio particular mediante el cual el virrey ponía la ciudadela a disposición de causas particulares. Es decir, era costumbre, por ejemplo, en el siglo XVIII, si un joven intentaba contraer matrimonio, un joven de linaje, con una mujer que no correspondía a su posición o a su clase, solían los padres solicitar del virrey una cédula por la cual se le metía en una especie de prisión disuasoria para que se le quitara de la cabeza la idea. Cada país tiene un poco su forma de tratar el asunto. Ahí nosotros tenemos una diferencia con Francia, y es que las fortificaciones por regla general, salvo el caso de Jaca y algún otro, ya no están en manos de los militares, del Ministerio de la Guerra, sino que están en instituciones civiles. Eso ha condicionado mucho los usos. A finales del siglo XIX, comienzos del XX, se empieza a notar su absoluta inutilidad respecto a la nueva forma de hacer la guerra, sobre todo desde que se empieza a hacer con aviación. Pues el dilema que se plantea suele ser muy sencillo: o reutilización o derribo. En el caso de Pamplona estuvieron un tiempo preteridas o marginadas, no se sabían, estaban ahí. Ya el año 39 se les declara monumento nacional, luego ya con la cesión de la ciudadela, su transformación en parque, ya la cesión se hizo en 1966 al ayuntamiento, y los años siguientes pues fue una restauración detenida y costosa, de manera que la ciudadela fundamentalmente es la que ha recibido en este sentido el mayor cambio de uso, no solo el del paseo, incluida la vuelta al castillo que la circunda con sus defensas exteriores, que es hoy el parque más céntrico y mejor de Pamplona y más extenso, sino que en sus pabellones interiores, pues polvorín, pabellón de mixtos, sala de armas, tienen lugar exposiciones, conferencias, conciertos, o sea, tienen un uso continuado, y el resto del recinto pues es también testigo de vez en cuando de actuaciones. En el pasado verano hemos visto las famosas noches, conciertos y actividades a la luz de las velas, en fin, actividades que nos permiten en este marco incomparable poderlo aprovechar para actividades que entendemos están absolutamente de acuerdo con el nuevo papel que hoy, a comienzos del siglo XXI, corresponde a un antiguo recinto fortificado.
le début du XIVe siècle, puisqu'en 1316, la vicomtesse Marguerite Mathilde va créer véritablement une bastide. Une bastide, c'est-à-dire un bourg fortifié rassemblant des populations et surtout ayant pour objet de surveiller le pont qui avait été construit sur la rivière, sur le Gave, au siècle précédent. Alors néanmoins, la ville telle que vous pouvez la voir, l'admirer, la contempler aujourd'hui date, elle, réellement, dans son plan actuel, du début du XVIe siècle. Alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Donc au début du XVIe siècle, le seigneur souverain de Béarn s'appelle Henri II d'Albret. On avait l'habitude de dire d'Henri II d'Albret qu'il était comme un pou entre deux singes, parce qu'en fait, il était coincé entre François Ier d'une part et Charles Quint d'autre part, et si bien qu'il occupait une position qui était quand même extrêmement inconfortable. Donc pour essayer de sécuriser sa position, et parce qu'il se méfiait aussi bien de François Ier, qui était pourtant son beau-frère, que de Charles Quint, il va décider de construire une forteresse selon les principes les plus modernes de son époque, c'est-à-dire les principes qui avaient été développés en cette fin XVe siècle et puis surtout première moitié du XVIe siècle en Italie. Comment est-ce qu'on le sait? En fait, les travaux ont réellement débuté dès mars 1538, c'est-à-dire que on a retrouvé des traces de vote de budget par les États de Béarn, c'est-à-dire le Parlement de l'époque, du Béarn de l'époque, mais aussi un rapport d'espionnage qui avait été envoyé en Espagne, où un espion rend compte qu'il a vu un architecte en train de s'activer autour de la Bastide, de faire détruire des maisons, abattre des arbres, et ainsi de suite. Donc on est sûr que les travaux ont démarré dès mars 1538. Quoi qu'il en soit, donc, la ville sera plus ou moins achevée en 1546, puisque c'est l'année de la nomination du premier gouverneur militaire, en fait, qui s'appelait Tristan de Monin. Donc Tristan de Monin, lui aussi, donc il était chevalier, c'était un noble béarnais, comme son nom l'indique. Monin est une ville pas très loin d'ici. Et lui aussi a participé aux guerres d'Italie. Donc il apparaît dans un certain nombre de textes, de mémoires. On voit qu'il avait véritablement une grande expérience de la guerre à cette époque. Et donc Henri II d'Albret décide de le nommer premier gouverneur militaire de Navarinx en 1546. Donc on peut établir la construction entre 1538 et 1546. Alors au cours de son histoire, Navarinx subira en fait relativement peu de modifications, ce qui nous permet d'ailleurs de l'observer tel que nous la voyons aujourd'hui dans son état presque d'origine. Donc une petite modification à la fin du XVIe siècle par l'adjonction de la demi-lune de Méritaigne pour mieux surveiller le ruisseau La Rodère, et au cours du temps, la ville va gentiment s'endormir. Louis XIII va décider de construire en fait une citadelle à Saint-Jean-Pied-de-Port. Cette citadelle va beaucoup mieux surveiller la frontière espagnole que ne le faisait Navarinx. Elle est aussi déjà un peu plus moderne. Et donc du coup, Navarinx va tomber dans une espèce de torpeur, dans une espèce d'endormissement. Même les guerres de la Révolution française ou de l'Empire contre l'Espagne ne verront pas de modifications, de travaux importants. Seul au XIXe siècle, quelques petites modifications seront réalisées sur les portes. Donc, 19e siècle, c'est aussi la fin du rôle militaire de la ville. Dans les années 1860, la cité va en fait être abandonnée par les autorités militaires, par l'armée, et dès lors, la municipalité va prendre possession des remparts. Alors pour faciliter la circulation du charroi moderne, on va détruire la porte Saint-Germain, donc telle que vous pouvez la voir aujourd'hui. Il y a un trou béant quelque part au milieu des fortifications, et percer la muraille à l'autre bout de la ville, en évitant, là, fort heureusement pour nous, de détruire également la porte Saint-Antoine. Mais les projets de l'époque montrent qu'on a eu chaud en quelque sorte, et que la porte Saint-Antoine a aussi failli disparaître. Donc voilà, donc depuis, la ville n'a pas bougé. On a eu très peur, je dirais, à une époque, puisque Navarinx a été la préfecture du département des Pyrénées-Atlantiques, donc tout le monde sait que c'est Pau actuellement, et il est certain que si Navarinx était resté préfecture du département, les murailles auraient probablement
entièrement disparu puisqu'elles auraient complètement gêné, empêché le développement de la ville, le développement de la cité. Donc son usage aujourd'hui, l'usage des remparts, l'usage de ces traces des fortifications du passé, eh bien, est devenu beaucoup plus bucolique, on va dire, puisque des promenades ont pu être aménagées. Vous avez remarqué sans doute que des tennis ont pu être construits dans les fossés. Il s'agit là de quelques usages qui peuvent être mis en œuvre, je dirais, pour essayer de valoriser ce patrimoine, sachant toujours que le but et l'intérêt majeur, c'est quand même son rôle touristique. En 1592 se inician los trabajos de construcción de este castillo, cuya construcción se debe al ingeniero militar Tiburcio Spanocchi, que de origen italiano fue llamado por el rey Felipe II para ser ingeniero militar de la península. Cuando el rey Felipe II, como digo, está preocupado por las guerras de religión que ocurren en Francia, los hugonotes, los protestantes calvinistas y luteranos que entonces estaban propagando ese tipo de doctrina en Francia, y el rey católico pues intenta evitar que esas ideas traspasen los Pirineos, ¿no? Desde 1592 que se inician las obras, sabemos que la última construcción ya física que se termina es la iglesia, y hay un dato en el libro del cura de la parroquia en el cual se dice que la primera misa que se hace en esa iglesia es en enero de 1675. Con lo cual sabemos que entre 1592 y 1675 hay distintas fases de construcción del castillo. Tiburcio Spanocchi, cuando se le encomienda junto con Alonso de Vargas la impermeabilización del Pirineo, se dedica también a prever la mejora o construcción de otras fortificaciones, como por ejemplo es la mejora del castillo de Aínsa o de Benasque, por ejemplo, o también incluso llega a reforzar el castillo que se encontraba bastante deteriorado en Candanchú, en el de Canfrán Pueblo, que cubría también la defensa del valle, e incluso alguna torre de defensa en el valle de Hecho, Ansó. Este ingeniero fue famoso porque también hizo construcciones en Fuenterrabía, en Zaragoza. La Aljafería tiene una modificación importante con sus baluartes y muros construidos a partir del diseño de este arquitecto militar. A lo largo de la historia de la guerra siempre ha habido un avance, por un lado lo que es el ofensivo y por otro lado lo que es el defensivo. No tenemos que hablar nada, por ejemplo, de la espada romana frente al peto de los bárbaros, ¿no? O la coraza de la Edad Media frente a la ballesta que finalmente atraviesa esa coraza de los caballeros, ¿no? Siempre es una lucha entre la defensa y el ataque. Entonces las fortificaciones, evidentemente, desde su parte defensiva también van progresando al mismo tiempo que van progresando los sistemas de ataque o de asedio a las fortificaciones. A principios del siglo XVI, Leonardo da Vinci ya hace un diseño teórico de lo que deberían ser ese tipo de construcciones nuevas, ¿no? Que fuesen capaces de aguantar ese tipo de artillería. Basado en esa teoría es cuando en Italia se empiezan a construir los primeros castillos de traza moderna, de estilo que se llama traza italiana, ¿no? Fortificaciones pentagonales hay muchas, tanto en Europa como en América, pero podemos decir con orgullo, de alguna manera, que la única fortificación de traza italiana de forma pentagonal construida en el siglo XVI es la que se encuentra en Jaca.
Una anécdota importante, ¿no?, es que siendo una fortificación, un castillo construido para defenderse de los franceses y defender la frontera francesa, los mayores combates que sufrió este castillo fue con los franceses defendiéndola y los españoles fuera. Durante la Guerra de la Independencia, en 1809, tras los sitios de Zaragoza, los franceses piensan que el Valle del Aragón es un valle importante para suministro logístico de sus tropas, y entonces se dirigen a Jaca. Aquí en Jaca había 40 soldados escasamente, y cuando llegan los franceses, evidentemente sin ningún disparo, toman la ciudad y toman el castillo, y desde 1809 hasta 1814 se mantienen en él. El 17 de febrero de 1814, cuando los 700 franceses que se encontraban dentro del castillo se rinden. Los disparos que hay desde los baluartes, desde los asentamientos de artillería de este castillo contra la ciudad, destruyen más de la mitad de la ciudad. A su vez, desde la ciudad se intenta también disparar dentro del castillo. Hay distintos restos de aproches, de intentos de asedio, de captura del castillo, y finalmente, ante la falta de refuerzos de las tropas francesas, el general de Sostris, que se encontraba dentro del castillo, capitula, ¿no? Y esa es la gran anécdota de este castillo, es que siendo construido para defenderse de los españoles, fuimos los españoles los que tuvimos que conquistarlo. Desde 1592 hasta la actualidad el castillo es propiedad del Ministerio de Defensa, pero en 2009 se crea un consorcio que tiene como misión conservar el patrimonio de este monumento y la puesta en valor cultural del mismo. Queremos que la ciudad de Jaca se convierta realmente en el centro neurálgico de actividad cultural de la ciudad de Jaca y su entorno, de tal manera que actualmente, desde el año 2007, contamos con un magnífico museo de miniaturas militares, también único por sus características, con más de 32.000 figuras, 23 escenarios, 700 metros cuadrados, una sala de exposiciones temporales donde vamos alternando y renovando exposiciones para todo tipo de público. También tenemos conciertos organizados también por el Ayuntamiento.